Ustedes están acá, saben perfecto que a mí me gustan las terapias continuas de reemplazo renal y voy a tratar de no hablar tantísimo de ellas porque ya ustedes las conocen y conocen sus beneficios, aunque obviamente las voy a mencionar. Pero nos vamos a enfocar un poquito más en hablar sobre otros soportes orgánicos que podemos combinar con las terapias de soporte renal. Pero bueno, vamos a hablar un poco de todo. Y como pueden ver, la gente está súper cargada, entonces vamos a empezar. Bueno, todos aquí han visto que el paciente críticamente enfermo es cada vez más complejo, ¿verdad? Cada vez tenemos pacientes más ancianos, más años, tienen más patologías complejas, tienen muchas comorbilidades. Además, el avance del cuidado crítico permite que estos pacientes vivan más tiempo. Cada vez se realizan intervenciones más complejas en estos pacientes, lo cual obviamente hace más difícil su manejo en terapia crítica y pues hay múltiples fármacos que permiten que estos pacientes logren vivir más tiempo. Y entonces, bueno, vamos a enfocarnos un poco en el manejo del paciente que tiene disfunción multiorgánica y para eso pues vamos a empezar definiendo. La disfunción multiorgánica tiene una definición súper simple, es la insuficiencia gradual de múltiples sistemas orgánicos. En general, su etiología más común son sepsis, enfermedades sistémicas como lupus, cáncer, etc. Y pacientes con trauma. Y estos pacientes usualmente tienen una respuesta inflamatoria desequilibrada. Y aquí es donde muchas de estas terapias de soporte se enfocan. Además, estos pacientes usualmente tienen una tasa de mortalidad superior al 60%. Y en algunos de estos pacientes el soporte médico convencional llega a un límite y aquí es donde las terapias extracorpóreas tienen un lugar. Y bueno, nosotros los doctores nos empeñamos en dividir los órganos, cada uno tiene su pedacito, sin embargo, los órganos tienen interacciones entre ellos y eso se llama el crosstalk de los órganos, ¿sí? En general, todos los órganos se comunican entre ellos, pero las relaciones más usuales son el corazón y el pulmón, el corazón con el riñón, el corazón con el hígado. Los pulmones también tienen un crosstalk importante con el riñón, igual que el riñón con el hígado y el riñón con el sistema gastrointestinal. En general, todo conlleva a la perfusión de los órganos distales. En general, pues generalmente cuando un paciente tiene daño multiorgánico, pues hay un daño en un órgano primario, lo que lleva generalmente a daños en órganos secundarios, y esto puede ser por muchas cosas: hipoperfusión, sepsis y la regulación inmune, disregulación tisular, disfunción preexistente, alteraciones en el metabolismo celular, y aquí puedo seguir llenando de flechas la diapositiva, y pues vamos a terminar, pero estos son los factores que influyen más. Y en general, pues a estos pacientes nos enfocamos en el soporte multiorgánico. Y pues, ¿qué es el soporte multiorgánico? El soporte multiorgánico se define como el soporte que se proporciona, el soporte vital a un órgano que se proporciona de forma extracorpórea, ¿sí? Se usa en pacientes con insuficiencia orgánica severa o fallo multiorgánico. En general, es un sistema donde se saca la sangre del paciente y se pasa por un dispositivo externo que hace funciones como oxigenación, eliminación de dióxido de carbono, filtración de sangre o corrección de desequilibrios metabólicos. Y luego se regresa la sangre al paciente, por eso se llama soporte extracorpóreo. Hablando rapidísimo sobre la historia del soporte extracorpóreo, esta diapositiva está súper cargada, no la vamos a leer toda, pero para que vean, la primera diálisis se hizo en 1925, esa fue el primer soporte extracorpóreo que se describió. Sin embargo, la primera diálisis que funcionó se hizo hasta 1945, 20 años después. El primer sistema de soporte cardiopulmonar extracorpóreo no fue muy lejos de eso, en 1953. Sin embargo, pueden ver aquí como el primer soporte de CO2 fue descrito hasta 1980.
Por aquí antes estaba el primer soporte hepático, pero este es un soporte biológico que no es extracorpóreo, por eso no lo resalté. Y luego en el 94 fue la primera vez que se usó un cartucho de adsorción, vamos a hablar después de qué es eso, y el primer soporte extracorpóreo hepático fue diseñado hasta en 1992. Y el primer soporte multiorgánico en una sola unidad, en una sola máquina, fue descrito en el 2006. O sea que más o menos es una terapia que, a pesar de que ya tiene casi 20 años de existir, la soporta casi, o sea, no tiene tanta penetración todavía y no está disponible en muchos lugares. Y bueno, cuando hablamos de soporte extracorpóreo, podemos soportar cada uno de los órganos y estas son las formas de soportar el corazón, por ejemplo, con ultrafiltración lenta continua en el paciente que está sobrecargado o con un ECMO venoarterial, el pulmón pues con un ECMO o con una remoción de CO2, el riñón, pues aquí están todas las terapias continuas, incluso la hemodiálisis intermitente es un soporte extracorpóreo. Y pues ahora tenemos membranas de high cutoff. Al hígado lo podemos soportar con sistemas que son dependientes de albúmina o con sistemas que no son dependientes de albúmina como hemoadsorción o recambio plasmático y pues el recambio plasmático para la sangre en general. Y pues esto es más graficado. Cada uno de los soportes extracorpóreos saca sangre del paciente y pasa la sangre por un dispositivo que, dependiendo de lo que nosotros querramos hacer, oxigenar, remover toxinas, control del metabolismo ácido-base, eso es lo que este filtro o membrana va a hacer. Y bueno, ¿qué factores influyen en la remoción de solutos o agua en un paciente? En general, depende del tipo de transporte que nosotros vayamos a usar. Podemos usar difusión, y aquí todos se van a recordar de sus clases de bioquímica, de fisiología, y esto a veces pensábamos que no nos iba a servir de nada, pero resulta que por lo menos en nefrología es el pan nuestro de cada día. Podemos usar convección, adsorción, y luego también depende de las características de la membrana. Depende de la membrana que nosotros vamos a usar, si es permeable al agua, si es permeable a ciertos solutos. Es en general, de eso depende el transporte. Y bueno, solo recordando, difusión es el movimiento libre de una molécula de un sitio donde hay más concentración a un sitio donde hay menos concentración a través de una membrana semipermeable, ¿sí? Eso lo ejemplifico yo con una bolsita de té en una taza de agua caliente. Todo el sabor, color está dentro de la bolsita de té y nosotros ponemos la bolsita de té dentro del agua caliente y por difusión ese sabor y color se va dispersando al agua y eso ocurre de una forma lenta. Entonces la difusión es lenta. Y ustedes ven que todo lo que está dentro de la bolsa de té, las partículas, no salen de la bolsa de té. Eso es porque los poros de la bolsa son pequeñitos y entonces todas las hierbitas y eso se quedan dentro de la bolsa porque no logran pasar por difusión por el tamaño del poro. Entonces, de nuevo, de un lado tenemos moléculas pequeñas y grandes en alta concentración, una membrana semipermeable, y del otro lado pequeña concentración. Entonces, por difusión, cuando la sangre pasa de un lado a otro, estas moléculas, el líquido de diálisis pasa hacia el otro lado y las moléculas pequeñas pasan con facilidad y las moléculas grandes pasan muy pocas, ¿sí? Ahora, la convección al final es el desplazamiento vectorial de un grupo de moléculas que está dado por la aplicación de una fuerza o presión hidrostática o osmótica. En general, el ejemplo clásico es el río y el agua que corre con fuerza y se lleva piedras, lodo, carros, casas y todo lo que puede llevarse, y eso es por la presión del agua. Si yo pongo la misma cantidad de agua pero despacito, los carros no se van a mover, pero la tierra probablemente sí, porque la tierra es más pequeña. Entonces, en la convección, nosotros movemos sustancias más grandes por una presión hidrostática. De nuevo, en el ejemplo, de un lado hay
moléculas pequeñas y grandes, del otro lado hay menos concentración de estas, y aquí aplico una presión hidrostática del otro lado, y esa presión arrastra agua junto con moléculas pequeñas y grandes. Y bueno, luego está la adsorción. En la adsorción lo que tenemos es una membrana en la que se pegan sustancias que usualmente son grandes. Entonces, en la adsorción podemos usar o sacar moléculas más grandes. Y bueno, ese es el filtro que tenemos disponible en el país. En general, entonces, por difusión sacamos moléculas pequeñas: creatinina, urea, agua, potasio, bicarbonato, ¿sí? Convección podemos sacar las moléculas que son un poco más grandes, ¿sí? En general, interleucinas, beta-2 microglobulina, algunas citoquinas, estas las sacamos con convección. Y moléculas mucho más grandes, arriba de 50 kilodaltons, no salen ni por convección, entonces aquí tenemos que usar adsorción. Entonces, para adsorción tenemos albúmina, factor de necrosis tubular alfa, inmunoglobulinas y otras cosas. Y bueno, vamos a empezar por lo que más conozco, que son las terapias de soporte renal. Y bueno, en general el soporte renal se divide en terapias intermitentes y continuas. En las intermitentes tenemos la hemodiálisis intermitente y las hemodiálisis híbridas. En general, en el paciente con fallo multiorgánico no usamos terapias intermitentes porque estos pacientes no toleran esta terapia. Usamos entonces híbridas o continuas. Esas son todos los tipos de continuas, y luego en continua también está la diálisis peritoneal, aunque esta no es una terapia extracorpórea y por eso no vamos a hablar de esta hoy. Entonces, para las híbridas usamos una máquina de hemodiálisis convencional, y las híbridas son exactamente iguales que las intermitentes, excepto que se usan de forma prolongada. Para que una terapia se llame prolongada debe durar más de 6 horas. Entre 6 y 18 horas. Si dura más de 18 horas, ya es una terapia continua. Y luego está la hemodiálisis lenta, que es una terapia prolongada. Y en las terapias continuas, pues tenemos la ultrafiltración lenta continua y la hemodiálisis, hemodiafiltración y hemofiltración venovenosa continua. En general, en este circuito, lo que tenemos es al paciente que le sacamos agua a través de una bomba de sangre. Esa sangre la pasamos por un dializador que en contracorriente lleva un líquido de diálisis, y luego sale este líquido de diálisis hacia un efluente, y si lo vamos a hacer en hemofiltración le ponemos un líquido de reemplazo, que es lo que hace la parte convectiva del líquido. Entonces, en general, en este circuito necesitamos una bomba de sangre, un hemofiltro, líquido de diálisis y líquido de sustitución. Y bueno, las características de estas terapias en general, para no aburrirlos muchísimo, lo importante es el flujo sanguíneo. En las terapias intermitentes el flujo sanguíneo va de 250 a 400, son flujos sanguíneos altos, y necesitamos flujos de diálisis también altos. Sin embargo, en las terapias continuas los flujos sanguíneos son más bajitos. Esto hace que el paciente tolere mejor la diálisis, y ustedes ven cómo el flujo de líquido de diálisis es mucho más bajito. Esto hace la terapia más ineficiente. O sea, esa es una terapia poco eficiente, pero es muy intensa. Entonces, al final logramos exactamente los mismos objetivos, solo que en las intermitentes entre 3 y 4 horas y en las continuas en 24 horas. Esto hace que el paciente que está inestable o en fallo multiorgánico tolere mejor la terapia. La diferencia es que este paciente se puede dializar versus si solo tuviéramos intermitentes, pues el paciente no lo podríamos dializar porque no toleraría la terapia. Y esto es lo que la mayoría de las personas critica mucho de las terapias continuas. No mejoran la mortalidad. Y efectivamente todavía no tenemos evidencia de que la mortalidad de estos pacientes mejore. Este es un estudio donde se analizan varios estudios en los que se compara la hemodiálisis extendida versus la hemodiálisis continua. En general,
Ya nadie hace estudios donde se comparan intermitentes versus continuas, porque las intermitentes simplemente no las hacemos en estos pacientes porque no las toleran. Entonces, en extendida versus continua, efectivamente la mortalidad, tanto en estudios aleatorizados como en estudios observacionales, no mejora en estos pacientes. Por eso es que cuando nosotros tenemos un paciente en estado crítico, podemos usar invariablemente cualquiera de las dos. Les sé decir que el precio de una prolongada versus una continua no es muy distinto, ¿sí? O sea, si la razón de meter a un paciente en una continua es el precio, o de no meter a una continua es el precio, realmente la diferencia en precios es como del 10%. En lo que cuestan las terapias en un hospital privado. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que sobrevive? ¿Verdad? El paciente que sobrevive y sale del intensivo vivo, sí hay una diferencia entre quedar dependiente de diálisis cuando usamos una continua versus cuando usamos una prolongada. El paciente que está en continua recupera más la función renal que el paciente que está en una intermitente prolongada. Y esto pues es una gran diferencia para el paciente que sobrevive. Y bueno, hay cosas nuevas en terapias de reemplazo renal. En general ahora estamos usando filtros de alto flujo versus los filtros de bajo flujo que se usaban antes. Es decir que para hemodiálisis crónica en Guatemala todavía se usan filtros de bajo flujo, aunque en el mundo ya esos filtros casi no existen. También hay ahora filtros que se llaman de cutoff mediano o de high cutoff, que para fines prácticos lo que tienen es que el poro es más grande y permite salida de moléculas más grandes. Y los filtros de alto o bajo flujo pueden ver cómo obviamente toleran flujos sanguíneos más grandes y permiten que las moléculas que pasan por ellos sean más grandes. Y también tienen un coeficiente de ultrafiltración, o sea, me permiten sacar más líquido y esto me permite hacer más convección. O sea, mientras más líquido puedo empujar a través del filtro, más terapia convectiva le puedo dar a mi paciente y por lo tanto le voy a sacar moléculas más grandes y al final esto mejora la sobrevida de nuestros pacientes. Y bueno, el coeficiente de cribado pues también es mucho más alto en filtros de alto flujo, aunque no son tan diferentes dependiendo del cutoff. En general, ¿por qué es importante esto? Pueden ver cómo moléculas como la beta-2 microglobulina sale muy poco en un filtro de bajo flujo, sale mucho o muy bien en un filtro de alto flujo y mucho mejor en un filtro de high cutoff. Moléculas como la mioglobina en pacientes con radiomiólisis, por ejemplo, que le quiero sacar mioglobina, si yo voy a usar un filtro de bajo flujo, pues ya no le estoy ayudando, ni un poquito, pero con un filtro de alto flujo, pues saco un poquito de mioglobina, aunque no muchísimo. Estos mejoran más con un filtro de cutoff mediano o un filtro de cutoff alto. Y bueno, dije que iba a hablar un poco de soporte renal, entonces nos vamos a pasar un poco a soporte hepático. En general, el soporte hepático es más complicado porque las moléculas que el hígado saca están unidas a albúmina. Y se recuerda que habíamos dicho que con las terapias que usamos usualmente para soporte renal, pues la albúmina no sale. Y si las moléculas están unidas a albúmina, pues ya no las voy a sacar con estas terapias. Entonces tenemos que usar unas terapias distintas. En general, pues las terapias que se usan para soporte hepático extracorpóreo, pues aquí ponen en esta gráfica el reemplazo renal. Realmente el reemplazo renal no ayuda mucho para el hígado. Saca algunas cosas como amonio, por ejemplo, ¿sí? Las bilirrubinas también pueden salir un poquito en soporte renal, pero realmente no ayudamos mucho al hígado con estas terapias. Entonces aquí hay modalidades que son dependientes de albúmina o modalidades que son independientes de albúmina. Las que son dependientes de albúmina, lo que hacemos es que sacamos la albúmina
de la sangre, la pasamos por unas resinas de un carbono que sacan estas toxinas de la albúmina y luego reciclamos en algunas de ellas, como en el MARS, por ejemplo, reciclamos esa albúmina y la regresamos al paciente. Y en algunas otras, como en el SPAD, por ejemplo, esa albúmina es de un solo paso. La albúmina sale del paciente y yo le tengo que reemplazar albúmina nueva. Para el SPAD lo puedo hacer con una máquina de reemplazo renal continuo normal, o incluso se podría hacer con una máquina de hemodiálisis intermitente sencilla. Para el MARS necesito una máquina distinta que está acoplada a una bomba de sangre, que puede ser una máquina de reemplazo renal o puede ser cualquier otra bomba sanguínea, porque el MARS no trae su propia bomba sanguínea por alguna razón que todavía no logro entender. Y luego están las terapias que son libres de albúmina, en donde se usan filtros de absorción, membranas más bien de absorción, que sacan estas toxinas hepáticas y albúmina de la sangre del paciente. Las que más hemos usado en Guatemala, no es que lo usemos muy seguido, pero cuando las he usado yo por lo menos, es mucho más fácil poner un cartucho de absorción que intentar lo otro. Y también sale más barato, porque aunque el filtro de absorción es caro, la albúmina es más cara. La albúmina que hay que reemplazar al paciente, que la única que podemos hacer aquí es el SPAD, pues es más cara que el filtro de absorción. Ya habíamos dicho, diálisis con albúmina, que la que podemos hacer en Guatemala es el SPAD, que es simple pero costoso por el consumo de albúmina, como habíamos dicho. En el MARS se recircula y se regenera la albúmina y es el que más se utiliza en el mundo, aunque yo no he visto una máquina de MARS en Guate. No sé si hay, en los hospitales donde yo voy no hay. El Prometheus, que también este Prometheus parecido al MAR, purifica la albúmina y generalmente se combina con hemodiálisis. Esta tampoco tenemos en Guate. Y luego hay otros soportes no biológicos, como la plasmaféresis, que bueno, en la plasmaféresis sacamos todo el plasma del paciente y lo reemplazamos con plasma nuevo. Esto obviamente saca toxinas hepáticas. Y la hemoperfusión, que es donde se usan columnas de absorción como el CytoSorb que les explicaba hace un rato. Y bueno, aquí me pongo celosa porque sí tenemos evidencia de que el uso de estas terapias mejora la mortalidad de los pacientes. Pero estas terapias no se usan para siempre. Estas terapias no van a componer el hígado, entonces estas se usan como un puente a la recuperación hepática, si es que el paciente tiene una hepatitis aguda, una falla hepática aguda, en donde el hígado podría recuperarse, o un puente hacia el trasplante. Entonces, en lo que le consigo un hígado al paciente, lo pongo en esa terapia, le doy soporte, y cuando le consiga el hígado, pues se lo pongo. Entonces, a estos pacientes, cuando lo comparamos con terapia convencional médica, sí, darle soporte hepático mejora la mortalidad. Obviamente, si lo comparamos con trasplante, pues no, el trasplante es mejor, pero no todos los pacientes tienen un hígado listo para que se lo pongamos cuando lo necesitan. Bueno, esto es un poco lo mismo, todas las formas que hay de soporte hepático, y pueden ver cómo obviamente todas soportan el hígado, algunas dan soporte renal. Por aquí el ADVOS también ayuda con el CO2 y con el proceso ácido-base, y en general pues pueden ver cómo los costos van desde un costo pequeño, llaman ellos al CytoSorb. En Guatemala creo que cuesta como 13,000 quetzales, solo el filtro, sin la bomba, etcétera, que hay que usar para usarlo, hasta la más cara, que es el ELAR. Y bueno, este es el circuito del MARS. En general, sacamos sangre del paciente, lo pasamos por un hemofiltro y luego del hemofiltro hay un filtro nuevo que lleva líquido de diálisis y esta sangre pasa por una resina y por carbono oxidado que saca las toxinas hepáticas y luego es regresada al paciente.
Esta es la máquina de Mars, para que la conozcan, y siempre debe estar acoplada a una máquina que tenga una bomba de sangre, porque les explicaba que la máquina de Mars no tiene su propia bomba sanguínea. Y bueno, en soporte cardiopulmonar, voy a decir las únicas 3 cosas que sé de soporte cardiopulmonar, pero bueno, el soporte cardiopulmonar clásico es el ECMO, hay otros, y aquí pues la sangre sale del paciente y pasa por un oxigenador que por una presión positiva oxigena la sangre y le extrae el CO2. Y aquí pues hay 2 formas, la venoarterial, que es para soporte cardíaco. Usualmente sacamos la sangre desde una vena, la oxigenamos y la regresamos a una arteria y nos saltamos el corazón. Y pues esto es para pacientes que tienen problemas cardíacos o pacientes que van a estar en circulación extracorpórea para cirugías. Y luego está la venovenosa, que es para soporte pulmonar. Y aquí, pues es como dijimos, venovenosa, la sangre sale por una vena, pasa por el oxigenador y regresa a otra vena. Y bueno, luego está el soporte para extracción de CO2. En general, esto lo que hace es eliminación extracorpórea de CO2. En general, requiere flujos sanguíneos menores que el ECMO. El ECMO requiere flujos sanguíneos muy altos, usualmente más de 1 litro por minuto. Necesitamos para las terapias de ECMO. Y en ECO 2R podemos requerir más o menos 500 mililitros por minuto. Entonces requiere flujos sanguíneos menores. Esta membrana expone la sangre a un gas fresco, que puede ser aire o oxígeno. Entonces, en el paciente que solo necesita limpiar CO2 uso aire, y en el paciente que necesita oxigenar un poco, pues uso oxígeno. Y en general, la eliminación depende de qué gas voy a usar, de la concentración de CO2 que tenga el paciente y del tamaño de la membrana que voy a usar. Y en general, estos que están descritos aquí son las terapias de ECO 2R que existen. La única que yo he visto usar es el Prismalón y pues no tenemos en Guatemala. Hasta donde yo sé, querían traerla, pero todavía están en el proceso de obtener los permisos sanitarios requeridos para estas cosas en el país. Y bueno, en general, el circuito del ECO 2R lo que hace es que saca la sangre del paciente a través de su bomba de aire, la pasa por un dializador y ya sea después del dializador, pasa por el oxigenador, bueno, que realmente no es oxigenador, sino extractor de CO2, puede ser antes del dializador o, digo, después, como en este caso, o antes, como en este caso. Para fines prácticos, la mayoría de las terapias la usan después del dializador y ya le regresamos la sangre con menos CO2 y cuando el dializador pues, se usa para reemplazo renal, pues menos toxinas al paciente. ¿Qué hay de soporte extracorpóreo en sepsis? Pues en general el paciente séptico tiene una respuesta inmune desregulada y tiene liberación de PAMs y DAMs que generalmente pueden causar vasodilatación y pueden causar disminución de la presión arterial, disminución del metabolismo celular y bueno, todos estos trastornos. Y en general, estos pacientes, el tratamiento convencional pues es antibiótico y control del foco infeccioso. Cuando esto falla, ¿verdad? Ese es el tratamiento de la sepsis. Pero cuando el paciente séptico no responde a esto, podemos utilizar soporte extracorpóreo. Y esto surgió porque se vio en algunos casos, hace algunos años, que los pacientes que tenían sepsis se conectaban a una máquina de hemofiltración venosa continua y les mejoraba la presión. Entonces alguien pensó, algo está haciendo esta máquina, algo está sacando que hace que el paciente se estabilice. Y entonces surgió la posibilidad de usar estas terapias para sepsis. Y bueno, ¿qué hay? Podemos hacer hemofiltración de alto volumen.
La hemofiltración que usamos para soporte renal es de bajo volumen. Esa dosis de 35 a 45 que se usa en alto volumen es entre 20 y 25 para soporte renal. Entonces, por eso se le llama de alto volumen. Este generalmente utiliza mecanismos convectivos para eliminación de citocinas. Realmente la evidencia y los resultados son inconsistentes. En el estudio más grande que hay, que es el IVORY, realmente no hay beneficios en mortalidad en estos pacientes con sepsis, aunque sí hay mejoría hemodinámica del paciente mientras está conectado a la terapia. Se ha intentado ahora, y esto todavía no tenemos estudios grandes, la hemofiltración de alto volumen por pulsos, o sea, no darle al paciente esta dosis todo el tiempo, sino dársela 4 horas cada 10 horas, por ejemplo. O sea, 4 horas 2 veces al día, hacemos hemofiltración de alto volumen y el resto del tiempo hacemos hemofiltración convencional. Esta terapia tiene algunos estudios o alguna evidencia pequeña en donde sí hay mejoría de la mortalidad, pero todavía no tenemos estudios grandes. Luego están las membranas de high cutoff, que tienen poros más grandes y habíamos dicho que eliminan moléculas más grandes. Por lo tanto, eliminan citocinas, pero tenemos un riesgo súper alto de pérdida de albúmina en estos pacientes. Usualmente luego tenemos que reemplazar la albúmina, lo que hace la terapia más cara. Hay realmente evidencia muy limitada y no concluyente el beneficio en sepsis y realmente pues casi no se usa en estos pacientes sépticos. Luego están las moléculas de absorción con polimixina B. Entonces esta al final es una membrana de absorción que está forrada en este antibiótico polimixina B y pues sí tiene efecto en sepsis por gram negativos. Los resultados realmente son mixtos. El EUFAS, que fue el primer estudio que salió, es positivo, sin embargo un Abdomix, que fue un poquito posterior, es negativo, aunque este tiene algunos problemas de diseño que al parecer son los que hacen que no funcione tan bien. En un metaanálisis sí se vio reducción de mortalidad, aunque este metaanálisis también tiene algunos problemas de diseño. Entonces, pero bueno, ¿qué pasa? Este circuito, lo que hacemos es que sacamos la sangre del paciente, siempre tenemos que anticoagular esta sangre, la pasamos por un cartucho de adsorción, donde se pegan estas moléculas que no queremos tener en el paciente, las que están causando esta respuesta inflamatoria exagerada, y ya regresamos la sangre al paciente. Usualmente o algunas veces debemos de reemplazar albúmina, sobre todo en moléculas de high cutoff. Y bueno, hay otros adsorbentes. El CytoSorb es el que más usamos en el país, porque creo que es el único que tenemos. Esta pues elimina los DAMs y los PAMs, y hay una mejora hemodinámica en estos pacientes cuando los usamos, aunque realmente tampoco hay estudios donde mejoren la mortalidad. Otro filtro o cartucho común que tampoco tenemos en el país es el Oxiris. El Oxiris es un filtro que está forrado, es un cartucho de adsorción que también es hemofiltro al mismo tiempo. Este tiene la ventaja de que hace las dos cosas al mismo tiempo y no necesito un hemofiltro y un cartucho de absorción, y está forrado de heparina. Entonces este cartucho tiene la ventaja de que se coagula menos y requiere menos anticoagulación en el paciente. En los estudios con Oxiris se ha visto que disminuye el SOFA del paciente, pero tampoco hay impacto en mortalidad. Bueno, luego está el CPFA, que es la filtración y absorción plasmática combinadas. Entonces aquí tenemos un sistema en el que sale la sangre del paciente, le tengo que hacer filtración, entonces necesito un líquido de sustitución para hacer convección, y luego paso ese filtro por un plasma filtro que tiene hasta acoplado a un cartucho de absorción, y luego regresa la sangre del paciente. Este puede hacerse así como se describí o al revés, pasando primero por el plasma filtro y luego por el hemofiltro. Entonces al final en esta terapia combino adsorción
con convección. Y bueno, así como hay un crosstalk de los órganos, resulta que las terapias también tienen un crosstalk. ¿Y qué pasa? Aquí hay un crosstalk entre todo. Los órganos nativos se hablan entre ellos y luego el órgano nativo también se comunica o se acopla o interfiere con el soporte extracorpóreo que le estoy dando a ese órgano. Y luego las terapias tienen interferencia entre ellas y al final todos en el paciente deben hablarse con todos. Las terapias con los órganos y los órganos entre ellos y las terapias entre ellas. Bueno, comparando un poco entre terapias, podemos ver cómo el reemplazo renal se necesitan flujos sanguíneos pequeños, entre 200 y 300, aunque realmente aquí podemos empezar en 100. Para ECMO necesitamos flujos sanguíneos arriba de 1000, aquí dicen entre 2000 y 4000, y para extracción de CO2 entre 500 y 1000. Y podemos ver cómo para ECMO necesitamos catéteres mucho más grandes que para terapias de reemplazo renal. Entonces aquí esto es bien importante y hace algunas de las diferencias. ¿Qué pasa? Estos pacientes están en ECMO, tienen algunas complicaciones por esos catéteres y esos flujos tan grandes. Las más comunes son hemólisis, sangrado, trombosis y hasta el 30% de estos pacientes hacen lesión renal aguda. Y entonces terminamos requiriendo darle soporte renal al paciente que está en ECMO. Y aquí hay varias formas de hacerlo. La primera y la más fácil, que no está escrita aquí, bueno, es que el paciente tenga dos accesos. Uno para el ECMO y otro para la diálisis. Y pues aquí nadie se mete con nadie y cada uno usa su propio acceso. Pero el paciente tiene que estar más invadido. Usualmente este paciente en ECMO ya tiene que tener dos vías grandes, encima le tengo que poner la tercera, a veces nos acaban las venas, ya no tenemos. La mayoría de las veces lo que hacemos es usar el circuito de ECMO para la diálisis. Y aquí hay dos formas de hacerlo. La primera es poner un hemofiltro, y esto se usa cuando solo quiero sacarle agua al paciente. ¿Sí? Solo le agrego un hemofiltro al circuito del ECMO que ya teníamos. Y la otra es acoplar un circuito de terapia renal continua al ECMO. Hay muchas formas de hacerlo, hay 5 formas de hacerlo realmente. Se puede hacer antes de la bomba de oxigenación, después de la bomba de oxigenación, antes del filtro, regresar la sangre antes del filtro o regresar la sangre después del filtro. En general, la forma que se usa más es pre-bomba y post-filtro. Pero aquí depende mucho del hemodinamista y el nefrólogo usualmente se acopla a lo que el hemodinamista quiere. Y entonces aquí es muy fácil porque si en la bomba, en la línea del ECMO están pasando 2000 mililitros por minuto de sangre, pues yo necesito 100 o 200. Ya saco un poquito de acá, lo paso por mi máquina y la regreso al circuito del ECMO y uso la misma anticoagulación del ECMO, no necesito hacerle nada distinto al paciente más que acoplar las terapias. Y luego está el ADVOS. El ADVOS es un dispositivo multiorgánico que sustituye el riñón, hígado y pulmón. Todo junto en la misma máquina sin tener que hacer ninguna conexión extra, etc. Esta al final elimina toxinas hidrosolubles, toxinas ligadas a proteínas y también remueve CO2 y modula el pH, aunque realmente no es un soporte de oxigenación. Y en este circuito, pues al final sacamos la sangre del paciente, la pasamos por un dializador y del dializador la pasamos por unos filtros que remueven las toxinas hidrosolubles y al remover CO2, pues mejoran el bicarbonato y remueven ácido y aportan bicarbonato y regresa la sangre purificada al dializador y del dializador al paciente. Esta pues parece prometedora, realmente tiene pocos estudios, vamos a hablar de algunos de ellos y es poco disponible en el mundo.
En general, estos son los estudios clínicos que tenemos ahorita con el ADVOS y podemos ver cómo pues, realmente tienen pocos pacientes. Algunos incluso no tienen grupo control. El grupo control es el control histórico, pero sí, bueno, cuando comparamos el soporte hepático, bilirrubinas en 12 versus 26. El soporte renal, pues creatininas en 1.6 versus 2.2, realmente no es tan bueno para el riñón. Y presiones de CO2 de 54 versus 69. Pero cuando nos vamos a lo importante, que es aquí la mortalidad de 28 días de 43 versus la esperada de 20, o en esta que sí tenía grupo control y no era histórico, 45 versus 39. Pues aquí sí parece haber una mejoría en mortalidad. Bueno, ¿cuáles son las ventajas versus las desventajas de esta terapia múltiple? Pues en general, las ventajas de dar un soporte orgánico único o usar múltiples máquinas es que lo voy escalonando. Le doy la renal cuando la necesita, la hepática cuando la necesita, la pulmonar cuando la necesita. Si las necesita todas juntas, pues las puedo acoplar, y si las necesita por separado, pues las separo. Y estas son técnicas familiares que conocemos más. Las desventajas, pues el volumen extracorpóreo que necesito es mayor porque tengo muchas máquinas. Necesito más personal para ensamblar todas las máquinas y los dispositivos. Obviamente los costos se acumulan porque tengo que pagar todas las máquinas que voy a usar en el paciente y pues a veces es difícil hacer este enlace entre las terapias. Y bueno, las desventajas del dispositivo múltiple es que limita el volumen extracorpóreo que necesito en el paciente, limita el personal que necesito y pues aquí tenemos modulación ácido-base que no tenemos en las otras terapias. Sus desventajas es que no está disponible en todos lados y pues realmente tenemos pocos datos clínicos. ¿Cuáles son los desafíos del soporte extracorpóreo? En general, pues todas las terapias extracorpóreas requieren anticoagulación y un acceso vascular. Esto aumenta las complicaciones. Realmente tenemos inconsistencias en resultados duros. Hay personas que dicen que en los resultados duros que somos muy exigentes y que los resultados duros es difícil que el paciente que está tan enfermo pues no se muera, pero al final es lo que queremos, que el paciente no se muera. También estas terapias tienen efectos secundarios. Hay poca certeza de la dosis adecuada en cada paciente. Esto es bien importante. No sabemos todavía bien cómo ajustar los medicamentos, sobre todo los antibióticos, pero en general todos los medicamentos, en el paciente que está conectado a una de estas terapias. Todavía no conocemos bien qué métricas de calidad debemos de usar. Si es la dosis que le prescribimos, la dosis que le entregamos, mediciones de moléculas que debemos de sacar, los desenlaces como mortalidad o estabilidad hemodinámica. Y importante que la combinación de las terapias aumenta el volumen que necesitamos extracorpóreo y el costo de la terapia. Y este es el sueño, tener una máquina que esté conectada a un analizador de la sangre y la máquina analice la sangre y me haga las correcciones y las combinaciones que el paciente necesita y este paciente que está en falla multiorgánica no es el mismo paciente en la mañana que al mediodía y que en la noche. Entonces necesita muchos cambios y el sueño pues es tener una máquina que piense un poco por nosotros, haga los análisis adecuados y los cambios adecuados en el paciente. Y bueno, para tratar algunos mensajes para llevar al hospital, estos no se los lleven a su casa, porque en la casa espero que no tengan pacientes con falla multiorgánica. Pues las técnicas extracorpóreas son prometedoras, pero aún nos falta experiencia, a pesar de que tienen mucho tiempo de existir. Se requiere más evidencia para su aplicación rutinaria. Sin embargo, en un paciente específico pueden haber indicaciones específicas para uso. El soporte extracorpóreo ha evolucionado hacia el soporte multiorgánico y es necesario un enfoque multidisciplinario y una monitorización avanzada en estos pacientes.
y bueno, habíamos dicho que el uso es prometedor en algunos grupos de pacientes críticos.